Ok, pues buenos días, hermanos. Pues gracias por venir aquí y am, me da gusto verlos. Y vamos a orar para empezar nuestra mensaje el día de hoy. Que Padre, gracias por ese que nos dices, gracias por todo lo que haces y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Te pido que seas con las personas que nos van a ver en un ratito. Te pido que los bendigas y te pido que me des las palabras y me llenes del Espíritu Santo para poder comunicar lo que quieras que comunica, Padre, y prepara nuestra mente y nuestro corazón. Y te pido que estés con nosotros durante el servicio y te dejo en tus manos este tiempo. Y te pido todo eso en nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy empezamos una nueva serie que se llama Escrito está y hoy vamos a ver el poder de las escrituras. Y primeramente, pues quería darle gracias a todos ustedes por hacer la diferencia en nuestra iglesia y nuestra comunidad, pues el mes de julio fue nuestro mes de servicio y muchos de nosotros participamos en la limpieza del parque, en el retiro de varones, en el evento de hacer kits de higiene y eso hace una diferencia. So, gracias por participar y eso es lo que significa, ¿no? De ser parte de nuestro llamado como creyentes, es de ayudar a nuestra comunidad y ayudar a nuestro prójimo. Y esos actos de servicios nos ayudan a hacer esa luz en nuestra comunidad y continúen haciendo esos actos de servicios en nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque eso es lo que cuenta poco a poco hacer esa luz en la oscuridad. Por ejemplo, el día de ayer fue 20 años de que me recibí de la high school y tuvimos un reencuentro y todo eso y muchos me dijeron, no, pues gracias por siempre ser amable y tú eres una de las personas que siempre fue amable conmigo aunque otras personas no lo fueron y me agradecieron. I'm like, wow, me quedé ese impacto, ¿no? Esos simples actos de saludar a alguien o de escuchar o ser un amigo, ¿no? Y se quedó con ellos todos estos años y yo sin saber, ¿no? Pero siempre fue algo que nos inculcaron que tenemos que hacer esa luz en el mundo, ¿verdad? Y son esas cosas pequeñas donde es simple de saludar a alguien, de, de estar ahí a veces para alguien y ser ese, a veces tenemos que escuchar, a veces damos consejos o si no simplemente estar ahí para escuchar a las personas. Y eso es algo que, pues, como dice en inglés, un full circle, ¿no? Que llegó y después de 20 años, o sea, me dijeron gracias. Les decía, pues de nada. Pero sí es algo que como cristianos debemos hacer esa luz, ¿verdad? Y nunca sabemos, aunque sea pequeño ese acto, plantamos esas semillas donde años después puede crecer esa semilla. Y pues sí, como les digo, pues gracias por participar en este mes de servicio que hicimos y continuaremos haciendo otros servicios a través del año. Bueno, pues hoy empezamos de nuevo una serie que se llama Escrito está y como les dije anteriormente, pues es la nueva serie que vamos a empezar en agosto y vamos a ver diferentes temas donde la palabra de Dios nos guía y hoy vamos a hablar sobre el poder de las escrituras. Y hablando del poder de las escrituras, pues uno de los nombres de la Biblia es la palabra viviente, lo cual significa que las palabras escritas tienen el poder de cambiar nuestra vida, ¿verdad? ¿Sabían que somos criaturas de vibración? Por ejemplo, nuestros músculos en la garganta crean una vibración y sonido sale y eso es lo que escuchamos como nuestra voz, ¿verdad? Y con eso ah, a veces, si nos ponemos a pensar, uno dice, no me gusta tu tono, o cuando o uno dice, oh, no me alces la voz, ¿verdad? Esos tonos, esas vibraciones y frecuencias alteran nuestro vivir, ¿verdad? Nuestra, como somos. Y ciertas frecuencias pueden alterar ese estado de ser, por eso, y vamos a ver más adelante
escrituras que habla sobre eso, pues de nuestras emociones y eso. Y, y han hecho, hablando de eso, de las vibraciones y las palabras que tienen poder, pues ah, han hecho estudios en donde congelan el agua y mientras se está congelando, ponen diferentes am, tipos am, de música y dependiendo del tipo de música se cristaliza el hielo diferente, lo cual enseña que las vibraciones y el sonido tienen un impacto en nuestras células, ¿no? Porque como humanos tenemos mayoritariamente agua en nuestro cuerpo o líquido y esas vibraciones pues hacen que se, que nos impacten. Y, a ver, y otros estudios enseñaron también que, por ejemplo, con las plantas, hicieron un estudio donde vieron si hacía impacto el modo que le hablaban a las plantas. Y este estudio lo que hicieron es de que pusieron una planta con flores y am, les dieron la misma cantidad de sol, de agua, de nutrientes y todo. Y tomaron una planta y en esa planta la persona cuando iba y le daba agua, les hablaba con palabras de amor y positiva, ¿no? Decía, no, qué bella esta planta, estás fuerte, vas a crecer. Y le pusieron agua y todo eso, ¿no? Pero cada vez que interactuaban con esa planta, decían cosas positivas. Y luego a la misma vez agarraron otra planta y esa planta am, usaban cosas negativas, le gritaban, le decían cosas negativas. Y adivinen los resultados, lo que pasó. Pues la que creció más fuerte y no se marchitó fue la planta que recibió esas palabras de amor y esa y ese cuidado con amor que creció y creció fuerte y la que se marchitó pues fue la que le gritaban y esas cosas negativas y, y ahí vemos que aunque recibieron la misma cantidad de agua, sol y los nutrientes, una murió por eso, pues por la negatividad y versus eso de lo positivo que recibió la otra planta y ese amor, ¿no? Y esos son plantas, ¿verdad? Ahora aún imagínense como humanos que, que tenemos el poder de, de levantar a alguien o derribarlos, ¿verdad? Y por eso las palabras tienen poder y la palabra de Dios cuando le llaman escritura viviente o significa que todavía está haciendo impacto esas palabras. Este libro antiguo, ¿verdad? Más de 2000 años, todavía sigue cambiando vidas, todavía si queremos ver lo que dijo Jesús, lo podemos leer y esas palabras todavía tienen impacto en una vida y por eso la palabra de Dios es viviente porque todavía tiene ese poder de cambiar. El ejemplo más grande viene siendo la voz de Dios, ¿verdad? Al comienzo de la creación, Él dijo, haya luz, hágase eh, la noche, ¿verdad? Solo por el hablar, Él pudo crear algo de la nada. Y como les digo, ese tono, esa voz, tiene el poder de cambiar, ¿verdad? Y no estoy hablando como, ah, no lo confundan como con lo de la nueva era, ¿eh? De que vibraciones y eso, pero estoy hablando científicamente, sí tiene estudios que la vibración y la voz y lo que nos decimos tiene impacto, ¿verdad? Y la Biblia pues nos da la respuesta, que es Dios, que tiene la autoridad, es Dios que tiene el poder de la creación y es Dios que hasta Él cuando nos crió, ¿verdad? Nos dio ¿cómo? El soplo de vida, ¿verdad? Y también nos dio responsabilidad, pero no, nos puso ahí en la tierra para poder estar en relación con Él y con otros. Y como les digo, pues ese tono en lo que decimos las cosas tiene un impacto.
Y am, ahora vamos a ver aquí, pues, un aspecto de, un ejemplo y un aspecto de la tentación de Jesús. Si se acuerdan o si no están familiarizados, Jesús fue al desierto por 40 días y estaba ayunando en ese tiempo. Y durante ese tiempo Satanás vino y lo tentó con diferentes aspectos y tentó su humanidad, ¿verdad? En una tentó su autoridad, en otra le ofreció los reinos de la tierra y todo eso, ¿no? El poder, lo tentó con el poder. Pero aquí vamos a ver la situación donde estaba Jesús en el desierto y estaba ayunando y Satanás se le apareció y le dijo a él, hey, convierte esa piedra en un pedazo de pan, ¿verdad? Sí, sabiendo que estaba ayunando y tenía hambre y él tenía el poder de convertir esa piedra en pan y si él, porque era Dios, ¿verdad? Y aquí vamos a ver lo que responde Jesús con, con lo de cuando le dice Satanás, hey, convierte ese pan en convierte esa piedra en un pedazo de pan. Y aquí vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora vamos a ver aquí en Deuteronomio 8:3. Y nunca me había dado cuenta de esto yo, de que dice ahí, escrito está. Ok, y vamos a ver dónde está escrito. Y es aquí en Deuteronomio 8:3. Que dice, si tú mío, aquí está hablando Dios, am, o Moisés. A ver. Sí, y dice, si te humilló permitiendo que pasaras, si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y aquí es donde está escrito eso. Y nunca me había dado cuenta, siempre había escuchado eso decir, pues escrito está, bla, 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 ¿verdad? Pero nunca me había dado cuenta de que estaba usando, pues, la escritura de ellos, ¿verdad? El Torah, el Antiguo Testamento. Y miramos aquí que lo último dice no solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y Jesús también dijo lo mismo, ¿verdad? Dice no solo de pan vivir al hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que podemos mirar aquí? Miramos aquí que Jesús usó las escrituras para combatir esa tentación, ¿verdad? Lo dijo en voz alta, lo dijo de memoria, ¿verdad? No, no sacó su rollo de escritura y dijo, a ver, aquí hay que ver lo que dice aquí. No, ¿verdad? Lo dijo de su memoria y lo memorizó y lo dijo en voz alta. Y el poder de la escritura tiene ese poder, ¿verdad? De que es importante memorizar esos versículos y esos pasajes para poder combatir pensamientos y tentaciones, porque miramos aquí el ejemplo de nuestro Salvador, ¿verdad? Que aún siendo Dios, Él usó las escrituras para combatir esa tentación, porque las tentaciones de Jesucristo fue tentar el lado humano de Él, su humanidad, porque se acuerdan, Él era y es 100% Dios y 100% hombre, donde ah, pasó tentaciones como nosotros y lo que Él hizo fue usar las escrituras para poder combatir cada tentación que miró. Y pues el día de hoy vamos a ver esos varios ejemplos y versículos para poder combatir esas situaciones y emociones. Y como les digo aquí, hablarlo en voz alta, el poder de, de la palabra de Dios diciéndola en voz alta y también en nuestra mente, ¿verdad? Pero sabiendo nuestros versículos. Si se acuerdan, Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas. Pues ahí esa viene esa parte, ¿verdad? De nuestra mente, de poder analizar y poder memorizar esos versículos para poder
combatir cuando vengan esos pensamientos. Entonces, el día de hoy vamos a ver varios, la verdad son emociones, voy a llamarles emociones, situaciones, ¿ok? Y lo primero que vamos a ver va a ser el temor. ¿Cómo podemos combatir el temor y qué es lo que dice la Biblia, verdad? ¿Dónde está escrito un versículo para podernos ayudar a combatir el temor? Y el temor es el miedo y es algo que nos puede paralizar, ¿verdad? Físicamente o emocionalmente o a las dos a la vez. Y la reacción al miedo puede ser dos reacciones, ¿verdad? Pelear o huir. Nuestro cuerpo naturalmente quiere preservarse o a veces huimos o a veces peleamos, ¿verdad? Agresión o temor. Y eso funciona. El temor es algo que se necesita, pero el temor no nos puede controlar, ¿verdad? Es algo que como humanos sí vamos a enfrentar y ver, pero no debemos de dejar que el temor nos controle. Y, y si sabían, la Biblia tiene un mínimo de 365 versículos en lo cual dice no temas. Eso es un versículo por día un día para el año, ¿verdad? Son 365 versículos, un día a la vez puedes leer un versículo que te diga no temas. Y, y uno de los libros donde tiene bastante pasajes que dice que no temas es el libro de Salmos. Les recomiendo que lean Salmos. Salmos tiene am, muchos versículos y pasajes donde habla sobre combatir el temor y encontrar refugio en el Señor para darnos las fuerzas para poder enfrentar las situaciones. Y hay varios versículos, pero el día de hoy vamos a ver aquí en Isaías 41:10. Es un pasaje muy famoso y a ver lo que dice. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel, pero también nos está hablando a nosotros, ¿verdad? De que es una de las promesas que Dios nos dio, que aunque tengamos miedo, Él nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Él es el Dios todopoderoso que está en control. Y eso nos dice, y no te desmayes, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te da fuerzas. Cuando llega ese temor y empezamos a dejarlo que nos controle, tenemos que acordarnos, oh, aquí nos dice la palabra de Dios que no temamos porque Él está con nosotros. Él es el creador, Él es el que tiene el control y el poder. Y a veces me pregunta la gente, pues, ¿cómo si crees en Dios, por qué todavía cosas malas pasan, verdad? Pues es el mundo que vivimos, un mundo caído, donde Dios no va a prevenir todo, ¿verdad? No nos va a decir, pues ya no vas a tener problemas. Al contrario, a veces nos dice, vas a tener aún más. Pero cuando enfrentemos esas situaciones y entre el temor, tenemos que acordarnos que Dios está con nosotros y Él está en control y a veces Él va a estar ahí con nosotros a través de la tormenta y a veces no va a quitar la tormenta, ¿verdad? A veces vamos a tener que pasar por la tormenta y Él va a estar con nosotros a cada paso mientras pasamos ese problema. Y aquí nos dice, no te desmayes, ¿verdad? No sé si ustedes en un momento, yo creo a todos nos ha pasado donde sentimos que se nos terminan las fuerzas y que no podemos. Aquí es donde viene eso de acordarnos de la palabra. Escrito está, no temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice aquí, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Básicamente nos está diciendo que Él nos sostiene en sus manos y pase lo que pase, Él todavía está ahí y no nos abandona, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar es como, ¿verdad? El ejemplo de ser un padre, ¿verdad? Como padres quisiéramos prevenir las cosas malas para nuestros hijos, ¿verdad? Pero a veces tenemos que dejarlos ir por esa tormenta porque tienen que aprender, pero no los abandonamos, pero
¿verdad? Lo mismo con Dios, que Él no nos va a decir, no, pues voy a prevenir todo eso para que no sientas dolor. Al contrario, ¿verdad? Tenemos que pasar esas situaciones, pero siempre como padres estamos ahí para apoyar a nuestros hijos y, y Él nos sostiene, así como nosotros el amor que tenemos con nuestros hijos. Hasta Jesús dice, nosotros siendo aún pecadores tratamos a nuestros hijos bien. Ahora imagínese Dios que nos ama y es perfecto aún más como nos cuida, ¿verdad? Y eso es algo que siempre tenemos que acordarnos que con el temor, escrito está ahí que dice, no temas porque yo estoy contigo. Y recuerden eso cuando entren esos sentimientos y quieras huir o pelear, acuérdense, Él está con nosotros, no nos va a dejar desmayar, Él nos da fuerzas. ¿Cuál es otra situación o emoción? Pues una que está relacionado con el temor, viene siendo la ansiedad, ¿verdad? Ansiedad se puede definir como una persona que tiene preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos. Aquí la clave es eso, excesivo. Aquí todo eso de aquí es normal que como humanos todos pasamos miedo, temor, ansiedad, ¿verdad? Pero la cosa es cuando la clave es excesivo, porque es normal sentir todo esto. Pero la clave aquí es cuando empieza a impactar tu vida y no puedes funcionar, ¿verdad? Y esa es la clave donde la ansiedad que, por supuesto que es normal preocuparnos y sentir miedo y eso, pero cuando llega al momento que es excesivo, que no puedes ni salir ni abrir la puerta porque tienes tanta ansiedad, pues eso es donde tenemos que acordarnos que es lo que dice la palabra de Dios, el poder de Dios, qué es lo que nos está diciendo que podemos hacer cuando enfrentemos ansiedad. Vamos a ver aquí en Filipenses 4:6 y nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. So, aquí nos dice no se preocupen por nada, que significa, pues, no worries, man, ¿verdad? Y, y dicen, en cambio, oren por todo. Y la oración tiene poder, ¿verdad? ¿Por qué? Los estudios seculares dicen que hablando en voz alta es una forma de autoterapia y cuando han estudiado a personas de fe, como a cristianos que oran, han visto que esas personas tienen menos estrés, sienten menos estrés y menos ansiedad porque están expresando lo que sienten. Y nosotros sabemos que del punto de creyentes y cristianos, ¿verdad? Sabemos que Dios nos está escuchando y que Él escucha nuestra oración y que a través de la Biblia siempre dicen, oren, oren. La oración es importante porque es nuestra conexión con Dios y también es una forma de desahogarnos, porque a veces eso es lo que tenemos que hacer a veces, ¿verdad? Desahogarnos o nos sentimos bien a veces ansiosos y luego platicamos con alguien con cual confiamos y después de platicar nos sentimos bien, ¿verdad? Decimos, wow, necesitaba que alguien escuchara. Casi siempre es nuestra esposa o esposo o un amigo, ¿verdad? Y por después que hablas te sientes mejor y la oración es eso, ¿verdad? Te ayuda a expresar lo que estás sintiendo, sabiendo que Dios está escuchando y que Él está con nosotros. Y este versículo, cuando sientan ustedes ansiedad, acuérdense que dice la Biblia, escrito está, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Cuando empiecen a sentir esa ansiedad, a sentir ese temor, aquí dice, ok, está bien, pero ponte a orar. Dile, Dios, siento temor, Dios, estoy ansioso sobre esta ansiedad, este preocupamiento, dame paz. Sé que estás conmigo. Hay otro pasaje que habla que cuando oramos y nos deshagamos con Dios, Él nos da una paz que pasa
esa paz am, que pasa en el entendimiento humano, que viene siendo que Dios nos da una tranquilidad que ningún otro fuente o cosa nos puede dar y Dios nos da esa paz que pasa el conocimiento humano. ¿Qué significa? Es una paz que, aunque las cosas estén difíciles y todavía no sean perfectas y que todo esté en caos, tenemos esa paz y tranquilidad porque sabemos que Dios nos está cuidando y nos está, y está con nosotros y no nos abandona. Y luego también dice aquí, y Dios dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Verdad? Cuando empezamos a, a pensar en lo bueno y en la gratitud, cambia nuestra perspectiva. Y como les digo, los estudios, siempre traigo los estudios porque estudié psicología y me gusta de eso de que, ok, pues los estudios psicológicos o seculares dicen esto y comprueban y enseñan que, que a mí me ayuda a fortalecer mi fe porque ahí nos demuestra que dicen los estudios, pues, hasta como los estudiantes, ¿verdad? Am, dicen, pues si les enseñas a los estudiantes o a las personas a escribir tres, cuatro cosas en lo que están, que tienen gratitud o que están, que tienen ellos, van a mejorar su salud mental, van a tener menos estrés, menos ansiedad. Y está comprobado cuando empiezas a escribir o a tomar tiempecito en tu día a dar gracias y estar agradecido por las cosas que tienes, te sientes mejor. Y aquí, en la Biblia, escrito está, aquí nos dice, ora y da gracias. Porque cuando empezamos a dar gracias, nos empezamos a dar cuenta que, wow, ok, sí, esta situación está bien loca, siento que me estoy ahogando, pero gracias a Dios tengo mi familia, gracias a Dios tengo mis hijos con buena salud, gracias a Dios que todavía tengo un trabajo, gracias a Dios que todavía puedo am, levantarme en las mañanas, ¿verdad? Y nos empezamos a dar cuenta que no todo es 100% negativo. Y ahí es donde está bajando la ansiedad poco a poco. Y por eso usamos el poder de las escrituras y los versículos. Y es importante de acordarnos de esos versículos, ¿verdad? De aquí nos dice eso, siempre acordarnos de que cuando algo nos empiece a preocupar, empezar a orar y a dar gracias. Y ahora vamos a ver otra emoción. Uy, el enojo. Ay, ay, ay. El enojo o ira, ¿verdad? Tiene un propósito y pero cuando lo hacemos o decimos cosas en enojo para lastimar o destruir y perdemos el control, ahí es donde no está bien, ¿verdad? Porque si hay enojo o ira justa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos a un inocente sufrir un ataque o cuando nuestros hijos no son obedientes, nos indignamos, ¿verdad? O cuando vemos o pasamos discriminación, eso es un enojo justo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a controlar nuestra ira, nuestro enojo y vamos a ver lo que dice la escritura y dónde está escrito sobre el enojo y la ira. Hay varios pasajes, como les digo, am, hoy solamente les estoy dando un versículo a la vez, pero hay varios versículos para cada una de estas situaciones o emociones que estamos cubriendo. Hay bastantes versículos. Vamos a ver aquí en el libro de Proverbios, capítulo 5 versículo uno y dice, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces les hemos echado más leña al fuego? ¿Verdad? Y, y yo creo que una buena estrategia, por lo menos a mí lo que me ha ayudado una buena estrategia cuando me enojo, porque estoy bien corajudo, ah, es de practicar el silencio hasta que estemos listos de hablar, porque han habido muchas veces en lo cual mi respuesta agresiva ha hecho la situación
peor y también ha hecho más daño de lo que originalmente no quise hacer, ¿verdad? Y mi esposa es muy buena en responder en modo amable, donde ha calmado mi ira. Sabe cómo hablar conmigo, no. De vez en cuando es obvio que somos humanos y sí, a veces nos aventamos, pero ella es muy buena en responder. Cuando estoy así enojado, siempre dice algo amable en lo que calma mi ira, como dice aquí. Y yo también he aprendido de, ok, pues no voy a decir nada. Le digo a ella, necesito mi espacio, no quiero decir algo que al rato voy a estar, am, pues, lamentando que lo que dije y le digo a ella, pues dame un espacio porque ahorita no puedo hablar. En un ratito hablamos, y porque tengo que platicar eso porque cuando me enojo, pues me pongo al brinco y quiero causar dolor con lo que digo y eso no es bueno, ¿verdad? Porque sabemos nosotros cómo dar con la daga donde duela y es algo que a mí como persona es algo que he aprendido a tratar de controlar ese enojo y ese versículo siempre me llega a la mente, una respuesta amable calma la ira, ¿verdad? Porque cuando estamos enojados, nuestro cerebro se va a lo primitivo que le llaman al cerebro, la parte de atrás de nuestro cerebro es la parte más antigua, según, ¿ok? So, esa parte, esa región controla el enojo y también la región de acá enfrente, pero cuando estamos enojados nos vamos a la región de atrás donde empezamos a pelear y a decir cosas y perdemos ese control, pero cuando hay una respuesta calma, algo pasa donde el cerebro se queda como, ¿qué? Oh, ok. No sé si les ha pasado, pero si miran situaciones donde hay personas o si donde ven que calman a personas o el conflicto, si se dan cuenta, siempre llegan con un tono bajo, calmado y dan una respuesta donde no va a provocar más enojo, ¿verdad? Bajan la voz y te dicen, hey, ¿qué está pasando? Cuéntame qué pasó. Y a veces de que, qué loco, ¿qué haces? Síguele a ver, síguele a ver qué va a pasar, ¿verdad? Eso no es una respuesta amable o calma. Y es algo que es difícil porque cuando estamos enojados, la emoción, ¿verdad? Si dejamos que nos controle la emoción, es donde causamos ese dolor y esa ira y ese am, impacto negativo, ¿verdad? Y tenemos que aprender eso y siempre, cada vez que venga esa emoción del enojo, acuérdense, escrito está, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Y como les digo, conmigo siempre abro la boca y, y me meto en problemas. Y he hecho eso varias veces de doy una respuesta agresiva y empeoro las cosas. Y no es bueno, ¿verdad? Y es algo que cada uno tenemos que trabajar en algo, pero siempre que leo este versículo, siempre me acuerdo que a responder calmadamente. Es difícil con nuestros hijos, ¿verdad? No soy el único. Ok, gracias. Pero siempre tengo que acordar eso con los hijos porque mi primera reacción es de ¡Ah! Pero a la misma vez les tengo que enseñar a ellos también, ¿verdad? De dar una respuesta amable. Ok, ahora vamos a ver aquí otras de las cosas que viene siendo las más antiguas y batallas más difíciles de la humanidad, es el comienzo de la humanidad. ¿Y qué viene siendo? La mentira, ¿verdad? La mentira que se le dijo a Eva que si comienzan el fruto no morirían y iban a tener sabiduría como Dios, ¿verdad? Fue una mentira, ¿verdad? Murieron. Y sí tuvimos como humanos la entre bien y el mal, pero entró la muerte, ¿verdad? Entró la consecuencia de la separación de la humanidad de Dios y, y eso, y miramos también que cuando uno miente
le echamos la culpa a la otra persona y mentimos por varias razones, ¿verdad? Para proteger la imagen, para proteger am, a alguien, para no lastimarlos, para esconder la vergüenza, para no enfrentar consecuencias. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Dónde está escrito de la mentira? Y si vamos a Levítico capítulo 19 versículo 11, ahí nos dice, parte de los 10 mandamientos: no roben, no mientan y no engañen a su prójimo, ¿verdad? Los, los mandamientos fueron diseñados, los primeros 5 están diseñados para tu relación con Dios, entre tú y Dios, y las últimas 5 están diseñados para tu relación con tu prójimo. Entonces así forma una cruz, ¿sí? Dios, no sé si vieron Dios y, y tu prójimo. Y la base de una relación viene siendo honestidad, ¿verdad? Ser sinceros con las personas. Y esas relaciones forman ah, algo fuerte y saludable donde uno puede confiar en una persona, donde uno puede crecer como en pareja o como amigos, ¿verdad? Y es simple, no mientan. Y es difícil. También hay que hablar con la verdad, pero con amor, dice la Biblia también, ¿verdad? Pero esa es nuestra reacción, ¿verdad? Cuando cometemos un error, a veces queremos esconder, casi siempre viene siendo la vergüenza, ¿verdad? No queremos admitir que, como dicen en México, la regamos, ¿verdad? Pero cuando hablamos con sinceridad y la verdad, siempre, siempre es lo mejor. Y la Biblia también dice, habla con la verdad y la verdad los hará libre, ¿verdad? Porque cuando empezamos a mentir, empezamos a poner más y más am, niveles donde al punto que no te sientes vivo, no te sientes bien, no sabes cuál mentira fue cuál mentira y después no te das cuenta cuál es la realidad. Entonces, cuando empezamos a hablar con la verdad, es donde, aunque alguien se lastime, es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque han habido varias veces donde han dicho, no, pues no digas a esta persona porque, you know, no va a poder, ah, no va a poder lidiar con eso. Y la cosa es que no sabemos. Y cuando decimos la verdad, sabemos que también tenemos que estar ahí para apoyarlos, ¿verdad? No más decirles la verdad. Por ejemplo, decirle a mi hermano Jesús Sánchez, tú eres el adoptado, ¡ja, ja, ja! Y ya me voy, ¿verdad? No es, hay que decir que sí, luego, a mí me dicen que soy el adoptado, pero yo le digo a mi hermano que él es el adoptado, pero hay que decir que algo así, ¿verdad? Am, sería, esa es la verdad, pero estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para ayudarte. O cuando a veces decimos, no, pues no queremos decirle a esa persona de esta enfermedad porque no va a poder lidiar. Y cuando sale a la luz, se sienten lastimados, se sienten defraudados, se sienten que no les tenemos confianza, es cuando no fue esa la intención, ¿verdad? Entonces, siempre hablar con la verdad, porque la mentira siempre eventualmente va a salir a la luz. Y, y aquí nos dice, no mientan, no engañen a su prójimo. Y es difícil, pero cuando empezamos a practicar eso y a practicar a hablar con la verdad, se hace un hábito, ¿verdad? Porque cuando empezamos a mentir, también se hace un hábito de mentir y ni te das cuenta que estás mintiendo. Y lo mismo, de hablar con la verdad y de no mentir, porque eso ayuda a crecer una relación. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan esos tiempos difíciles, podemos enfrentar la situación y porque sabemos, ok, puedo confiar en esa persona y sé que si no estoy haciendo algo bien, me van a decir, y si estoy haciendo algo bien, sí me van a decir también. So, otra cosa relacionado con la mentira mm, es el chisme. Oh, snaps, ¿verdad? ¿Qué es el chisme? Pues es una historia o declaración que no sea confirmada y que se ha extendido ampliamente. Eso es lo que dice el diccionario.
Pues cuando uno dice, "Ps, ps, ven, ¿escuchaste fulano de tal que se compró un nuevo carro? Escuché que un primo le dio el dinero y oye, ¿cómo le hizo para comprar si ni tiene trabajo?" Así es como es el chisme, ¿verdad? No sabemos, la verdad, no sabemos si esta persona que no está trabajando a lo mejor tiene un ahorro que tuvieron o a lo mejor hicieron un trato con el primo o algo, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Pero así es como empiezan el chisme o los rumores que am, dicen, ¿escuchaste esto? Y no tenemos todo, ¿verdad? Y otro aspecto también del chisme viene siendo como rumores. Y la palabra en griego que se usa en la palabra de Dios, esa palabra del chisme también es la ruta palabra de defamación. Entonces la raíz, las dos están relacionadas, chisme y defamación. O sea, es decir, un rumor o mentira con el objetivo de dañar la reputación de alguien o lastimar a alguien. Y, y vamos a ver qué está escrito en Proverbios 13:3. Dice, lo que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Uf, ¿qué? Les recomiendo que lean Santiago capítulo 3 también. Santiago capítulo 3 es un libro donde ahí está el pasaje donde habla sobre la lengua. Si han escuchado, si han estado en la iglesia por mucho tiempo, han escuchado de controlar su lengua, pues de ahí es donde viene esa idea y pasaje, viene siendo de Santiago capítulo 3. Pero regresando a Proverbios, en Proverbios habla sobre eso, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Y está relacionado también con lo de la mentira, ¿verdad? Y también con lo del enojo, porque si no controlamos nuestra lengua, puede arruinarlo todo, como dice aquí. Y regresando a en Santiago, en ese pasaje, ese capítulo, ahí habla sobre domar la lengua, que también está relacionado con este versículo en Proverbios, ¿verdad? Y cómo es importante lo que decimos. A veces sin querer queriendo ofendemos o hasta a veces lo hacemos a propósito, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que practicar ese dominio propio y bendecir a otros. Nuestra lengua puede destruir vidas. Hasta como les dije en Santiago, dice que es un miembro muy pequeño, pero que puede influenciar, influenciar la dirección de nuestra vida, ¿verdad? Ese capítulo en Santiago es muy fascinante porque habla sobre eso, de que es algo muy pequeño, que a la misma vez adoramos a Dios y a la misma vez matamos a nuestro prójimo con nuestras palabras. Y nos dice él, ¿cómo podemos hacer eso? Una fuente puede dar agua dulce y agua amarga a la misma vez. Dice, no, tenemos que escoger. Y es algo que tenemos que escoger todos los días, ¿verdad? De controlar nuestra lengua, de poder ah, esas palabras, pues. Y es cierto, ¿verdad? La lengua es un órgano pequeño comparado a lo demás de nuestro cuerpo, pero si dices algo mal enfrente de alguien, puede terminar tu vida. Y lo hemos visto hoy en día y a través de la historia, pero a veces cuando uno no controla su enojo o dice algo de enojo, termina muerto. Hay personas que se ofenden y también no saben tener ese control propio y terminan la vida de alguien por decir algo que los ofendió, ¿verdad? Palabras, no acciones, no fue, a veces sí que nos damos trancazos, pero la mayoría del tiempo son palabras que dividen a familias, que dividen a personas, por algo que se dijo hace años, ¿verdad? A veces como familia, yo creo que todas las familias tienen así algo, una historia de que, no, pues no hablamos con ese lado de la familia porque hace unos años dijo esto y nos ofendió y nada, ¿verdad? Y tenemos que aprender que como cristianos y creyentes tenemos que domar la, la lengua y domar esos sentimientos, ¿verdad? Y controlar am, eso porque ese dominio propio nos va a alargar la vida. Y cuando
decimos algo mal, también acusa la lengua para pedir perdón, para decir, hey, discúlpame, fue algo, te ofendí y eso fue, no fue mi intención, o dije esto y lo dije fuera de enojo, perdóname, ¿verdad? Tenemos también ese poder de, de pedir perdón y de arrepentirnos y de comunicarlo en voz alta. Y el poder de las palabras, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. La escritura también tiene ese poder de dar vida. Y, y si aprendemos de eso, pues tendremos aquí, como dice, una larga vida y nuestra boca puede renarlo todo por decir algo, ¿verdad? Y controlarlo. Y otra, pues ahora vamos a ver otra situación que enfrentamos, viene siendo también am, la falta de fe, ¿verdad? Como creyentes nos pasa frecuente. Cuando pasamos situaciones duras y nos cuesta creer que Dios está ahí, entra la duda, ¿verdad? Y nos decimos, pues a veces decimos, sí, antes vivía mejor y esto de seguir a Cristo es difícil, hasta estoy peor. O a veces decimos, pues, ¿cómo, cómo voy a creer en Dios si no puedo salvar a mi ser querido? O no me curó, o no hizo esto. ¿Verdad? Entra la duda. Pero la duda es algo que es bueno en el sentido de que nos ayuda a cuestionar nuestra fe y en vez de huir, tenemos que investigar y ver, ok, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y nuestra fe aumenta, nuestra creencia aumenta, ¿verdad? Y la duda es saludable. Si alguien te dice, oh, como cristiano no puedes tener dudas, están erróneos porque am, sí podemos dudar. Y la Biblia dice que examinen todo lo que se nos diga, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando venga gente y nos dé un mensaje, Pablo le dice a una iglesia en la Biblia, les dice, examinen lo que digan, lo que está escrito, lo que predicó, examínenlo. Siempre estén atentos en examinar, ¿verdad? Y, y sí, y es difícil cuando parece que todo el mundo o el mundo se nos cierra, ¿verdad? Y cuando perdemos esas fuerzas, a veces clamamos y, y perdemos esa fe de que, ¿dónde estás, Dios? Si, si siento que me estoy ahogando, que no puedo. Y vamos a ver aquí donde está escrito en Marcos 9:24. Dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe. Pues el contexto de este pasaje es que un padre trajo a su hijo para ser sanado de un mal espíritu. Los discípulos no pudieron sacar al demonio y hay una conmoción y Jesús viene y dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Y le dicen los discípulos, pues no pudimos sacar al demonio. Y Jesús dice, pues, gente de poca fe, am, ¿hasta cuándo van a aprender que tienen que tener más fe o lo que sea, verdad? Y luego va el padre del muchacho y le dice, el padre le dice a Jesús, si tú puedes, sánalo. Jesús le pregunta, ¿crees que puedas sanarlo? Y él le dice, hasta dos veces, le dice, sí, sí creo que tú puedes, si tú lo quieres, lo puedes sanar. Y Jesús le pregunta una tercera vez, ¿sí crees que puedo sanarlo? Y aquí es donde dice él, sí creo, pero ayúdame a crecer en mi fe para que sea suficiente, ¿verdad? Porque las primeras veces en el pasaje, el padre dijo, si tú quieres, ¿verdad? En vez de decir, yo creo que tú puedes. Y, y eso era una fe condicional que el padre dijo, pues si tú puedes, hazlo. Si es tu voluntad, hazlo. Pero la tercera vez el padre dijo, sí creo en ti, sí creo, pero ayúdame en mi falta de fe, ¿verdad? Lo cual significa, ayúdame a crecer mi fe para que sea suficiente, ¿verdad? Sí tenemos que reconocer que aunque dudemos, lo que es normal, Dios nos va a ayudar a aumentar nuestra fe. Yo creo que como creyentes a veces
llegamos a este punto, ¿verdad? Decimos, pues sí, creo en ti, Dios, pero ayúdame a aumentar mi fe, ayúdame, sé que lo puedes hacer, pero mi fe no es perfecta, sé que no puedo, no estoy ahí todavía, pero ayúdame a creer más, ¿verdad? Padre, a veces decimos, pues no soy muy paciente, pero ayúdame a ser más paciente, ayúdame a llegar a ese punto, a ser más paciente. Padre, sé que a veces tengo ah, dificultad controlando mi lengua, ayúdame y sé que me vas a ayudar y me vas a enseñar a cómo controlar mi lengua. Dame las fuerzas para llegar ahí, dame la disciplina para poder alcanzar esa meta. ¿Verdad? Eso lo que significa, ayúdame en mi falta de fe. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, verdad? Que decimos, sí creo, pero todavía dudo, pero ayúdame en mi falta de fe. Y, y aquí vemos que Jesús sanó, más adelante Jesús sí sana a su hijo y todo, y saca al demonio y al espíritu maligno y todo, pero vemos aquí que está bien de, de que cuando entre la duda o nos falta la fe, está bien decir, ayúdame en mi falta de fe, ayúdame a llegar a ese punto, pero sí creo en ti, sé que, que puedes hacerlo, pero ayúdame, dame las fuerzas, dame la sabiduría para poder llegar a ese punto. Y cuando eso pasa, ah, cuando entre la duda, siempre acuérdense de la palabra de Dios y es bueno hacer preguntas y investigar y, y así es como crece nuestra fe, ¿verdad? El saber el por qué algo pasa o el por qué hacemos algo está bien. Es decir, pues ¿dónde salió esto? Pues hay que investigar, hay que ver cuál es el contexto. Y, y cuando vienen las situaciones duras, igual, ¿verdad? A veces no podemos ver pues no podemos ver el futuro, pero no podemos ver los resultados, ¿verdad? Y eso a veces causa ansiedad, a veces eso causa duda, pero sabemos que Dios está en control, como miramos en los versículos que dice, no temas, estoy contigo, Él está en control. Y para cerrar, pues, como les digo, hemos visto varias ah, situaciones, emociones, y es una selección pequeña, ¿verdad? Pero hemos visto aquí que hay una fórmula para combatir esos pensamientos, emociones y situaciones. Primero es de memorizar la palabra, ¿verdad? Unos versos, de tener versos aquí eh, en nuestra mente y decirlo en voz alta, así como Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Miramos que Él fue tentado y ¿qué es lo que hizo? Dijo, está escrito que, y bla, bla, ¿verdad? Usó la palabra para poder combatir su situación. Luego miramos versículos que dice orar, ¿verdad? Hay que orar y después tomar acción. So, tener la palabra y ciertos versículos claves aquí que cuando venga esa situación podemos decir, oh, ya, me acuerdo que la Biblia dice que en vez de preocuparme tengo que orar por todo y dar gracias, ¿verdad? Y el poder de la palabra de Dios todavía tiene ese poder de cambiar nuestras vidas y las vidas de otros. Le reto esta semana que memorice en un versículo esta semana. No estoy diciendo que se memoricen todos los versículos, pero es fácil. Si van al internet pueden encontrar varios versículos para todo lo de lo que hemos hablado. Pero estos versículos que dimos aquí fueron unos versículos que traté de encontrar versículos que fueran cortos y no tan largos, pero les reto que miren esos pasajes y empiecen a memorizar esos versículos para cuando venga esa situación se puedan acordar de poder combatir eso y tener esas herramientas, porque sabemos que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar las vidas. Pues los dejo con eso y vamos a orar. Que Padre, gracias por ese día que nos dices y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Te pido que nos ayudes a controlar nuestras emociones, que nos ayudes a mejorar y fomentar nuestra fe, Padre. Gracias. Te pido que nos ayudes en nuestra falta de fe. Sabemos
que tú todavía estás con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y de poder entrar aquí y aprender tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de vivir en este país y la oportunidad de estar aquí con nuestras familias. Gracias por darnos la oportunidad de trabajar y por siempre sostenernos en tus manos, Padre. Y gracias por todo lo que haces y te pido que estés con nosotros durante la semana. Te pido que am, nos des la sabiduría y ayúdanos a hacer esa luz en la oscuridad y que podamos alcanzar a personas para ti, Padre, que puedan ver tu luz en nosotros. Te pido todo eso en nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Ok.